Por ahí. Ok, ya estamos. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a nuestra segunda sesión de nuestro grupo de estudio de diseño de sistemas. Les vamos a dar la intro y ahorita comenzamos. Allá en los comentarios estuvieron poniendo un poquito de ustedes, su nombre, a qué se dedicaban, a dónde se unían. Si todavía no lo ponen, pues ahí ahorita lo pueden poner y todo eso. ¿Ok? Muy bien. Como ya saben, esta es la sesión número 2 de diseño de sistemas, nuestro grupo de estudio. Y nuestra agenda es, vamos a dar una pequeña bienvenida, vamos a ir luego con los temas, al final algunas preguntas y respuestas, y el cierre que traemos algunos avisos. Como buenas prácticas, solamente les pedimos que por favor silencien sus micrófonos si es que no están hablando, y si se sienten cómodos encendiendo la cámara, está súper bien, si no, no se preocupen, y pues levantan la mano si desean hacer alguna pregunta. Ok, aquí en Guamajucot, Monterrey, nuestra misión es inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas y nuestra visión es formar una comunidad donde mujeres en la tecnología sean mejor representadas como líderes. Nuestro código de conducta, Guamajucot es una comunidad inclusiva dedicada a brindar experiencias que empoderen a cualquier persona que participe o apoye en la comunidad, independientemente de su género, de identidad de género, orientación sexual, habilidades, apariencia física, raza, etnicidad, edad, religión, nivel socioeconómico, casta, credo, afiliación política o lenguaje de programación preferido, lo que sea. Los eventos tienen la intención de inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas y cualquier persona que comparte el propósito es bienvenido. No se tolera ningún tipo de acoso y pues ahí les dejamos nuestro código de conducta por si quieren leerlo. Ok, y pues ya, sin más, vamos a comenzar con sesión 2, que son paradigmas de programación. Ahorita le voy a dejar de compartir para que Ludin empiece a compartir todo. ¿Ya está listo, Ludin? Muy bien. Listo. Me parece que sí. Ok, yo ya puedo ver mi pantalla. Digo tu pantalla. Okay. ¿De ahí se ve la presentación completa? Todo sistema de software proporciona, eso vemos. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos antes de comenzar con este módulo de paradigmas de programación, voy a dar como que un pequeño, con esta filmina, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos en la sesión anterior. La sesión anterior estudiamos algunos conceptos como qué es una arquitectura, cuál es la diferencia entre arquitectura y diseño, y hablábamos principalmente de eso, nos fuimos dando una introducción, cuáles son las diferencias, cómo es que el rol del arquitecto se va diferenciando conforme, pues probablemente conforme vamos adquiriendo más experiencia en nuestra carrera. Entonces, me gustaría concluir que hasta que empecé yo un poquito a leer este libro, varias de las ideas que menciona como que me fueron aterrizando mucho, y igual a lo mejor nosotros no lo pensamos, pero ahí está. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar el software? El software finalmente lo que nos va a proporcionar son dos cosas que están muy relacionadas con el tema de arquitectura. Por un lado, está el comportamiento que muy probablemente si nosotros ya nos dedicamos a la programación, pues sabemos que me entregan un requerimiento, yo genero algo que este comportamiento lo que va a hacer es indicarle a la máquina, compórtate de esta manera a través de este requisito. Por el otro lado, tenemos esta estructura. Muy seguido nosotros solamente nos fijamos en el comportamiento que funcione de acuerdo a los requisitos y se acabó. Sin embargo, la estructura es esta otra parte que diferencia al software del hardware, ¿no? Podríamos decir la estructura del software. Digamos que el software, si nosotros descomponemos la palabrita, pues podemos decir que viene de esta palabra suave, igual como de un producto. Entonces, al momento que decimos que es algo suave, significa que es algo que es maleable, que podemos más adelante poder modificar. ¿Por qué surge? Bueno, fue pensado para que fácilmente con esta estructura maleable podamos cambiar el comportamiento de las máquinas. Por ahí en el libro menciona, bueno, es que si las cosas son difíciles de cambiar, no lo es software, sino pues se llamará hardware. Y pues sabemos que el hardware, nuestras computadoras, pues es muy difícilmente ya que una vez liberamos el producto lo podamos cambiar alguna de sus partes, ¿no? A diferencia del software que, no sé, nos llega algún requerimiento y nos dicen, oye, ¿sabes qué?
acabamos de integrar un nuevo método de pago. Antes teníamos solamente pagos a través de tarjetas de crédito y débito, ahora queremos integrar pagos sobre PayPal, ¿no? Entonces no es como que, debería ser la cosa más complicada de integrarlo, sino que es algo más sencillo, a eso se refiere con esta suavidad que nos permitirá hacer el cambio fácil y rápido, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué otra cosa hablábamos? También hablábamos un poquito, hablábamos sobre la importancia, aquellos que no estuvieron, de lo que tiene que ver el tema de esta estructura, de estos comportamientos que vamos diseñando, ya que conforme va pasando el tiempo, había un ejemplo en el libro que nos estaba mencionando, y les digo, probablemente a ustedes les pase, que conforme queremos implementar o integrar nuevas cosas o hacer una modificación a la estructura, si nuestro código no está bien diseñado de antemano, se vuelve mucho más costoso en tiempo y en dinero integrar estas nuevas funcionalidades. Y esto puede llegar en ocasiones a empresas a llevarlas a la quiebra conforme lo vayamos, pues el tiempo vaya pasando. Hay algo que podemos ver que puede pasar muy frecuente, que es muy fácil iniciar proyectos de software. Yo creo que ustedes lo sabrán. Hoy en día, pues iniciar así como que levantar startups, no quiere decir que sea sencillo levantar una startup, sin embargo, iniciar nuevos proyectos es muy fácil. O sea, me descargo algún framework, empiezo a programar, hago el diseño, ¡pam! Ya tengo un producto. Sin embargo, el reto viene a la hora de estar manteniéndolo. ¿Qué tan sencillo va a ser empezar a hacer nuevas funcionalidades, integrar nuevas funcionalidades a este código? Pues va a depender de que también fue diseñado desde su inicio. Entonces, bueno, son algunos puntos que igual a la hora que nosotros empecemos a trabajar en estos nuevos proyectos, nos toque recibir un proyecto ya, muy probablemente a la mayoría de nosotros nos toca recibir proyectos anteriores, pues cómo es que a partir de aquí vamos a tratar el proyecto, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Me voy a esperar, o sea, sí, hay que esperar, hay que empezar a organizar la información, porque a la larga esto va a ser más difícil de mantener. Ahora, aquí vamos a empezar. Cada vez que vean un número Simpson es como que un momento donde quiero que ustedes puedan participar y me comenten. Para ustedes, ¿qué sería lo que más aporta un valor? ¿La función o la arquitectura? ¿Qué creen que aporte más valor? Y puede ser desde diferentes puntos de vista. A lo mejor pueden tener el punto de vista técnico, el punto de vista de negocio, no sé, el punto de vista del diseñador. No sé, ¿alguien quiere aportar? Que levante su mano. O por detrás. Yo creo que, sorry, no levanté la mano. Yo creo que la función le va a generar más valor al usuario final y la arquitectura le va a generar más valor al desarrollador que está haciendo esa solución finalmente, porque va a tener algo más ordenado, va a ser mucho más fácil si esto escala, poder añadir algún nuevo feature, poder añadir algo. Pero la función es el que aportará valor al usuario final, como tal. Ok, muy bien. Pamela, creo que por ahí levantaste la mano. Sí, hola a todos. Bueno, para mí yo creo que depende de la proyección, ¿no? A corto plazo la función es más importante porque pues, cumple los requerimientos del usuario, todo lo que el usuario necesita. Pero en realidad a un mediano y largo plazo la arquitectura es lo más importante porque mientras la arquitectura sea sólida, el producto va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante poder contar con ello, ¿no? Creo que, no sé si hay alguien más, pero creo que Daniela y Pamela coinciden en un punto y también yo coincido. En cuanto, si lo queremos, si tenemos una vista miope, pues obviamente, pues que saben, ¿no? Las cosas tienen que salir rápido y esto siempre nos va a pasar, ¿no? Pero creo que por esta flexibilidad que tienen, pues es muy sencillo que caiga en esta corrupción, o sea, no sé cómo decirle que pues hagámoslo así sin las bases sólidas. Sin embargo,
pues sí, quizás nosotros siendo muy fundamentalistas sobre la arquitectura es algo que sí o sí le va a aportar valor. Y ya no solamente hablando como arquitectos, como programadores, sino de cara al cliente, de cara al usuario. El hecho de que, y lo vamos a ver en ejercicios reales, voy a hacerles ejercicios reales de la industria, cómo es que es tan complejo empezar a añadir nuevas funcionalidades partiendo de una arquitectura pues quizás no tan sólida, que esto termina también a la larga afectando al usuario. No sé si encontramos algún bug y este error es muy difícil de corregir, o sea, involucra muchas correcciones, pues esto también a largo plazo, mediano plazo va a terminar afectando. Entonces sí, creo que por ahí todos coincidimos en que, pues dependiendo de quién lo esté viendo, puede aportarle más valor. Pero bueno, la idea es como que irnos un poquito dando cuenta de que a la hora de que estemos tomando una decisión, que al final es una serie de decisiones, pues que estamos sacrificando, qué deuda técnica estamos arrastrando con nosotros para las siguientes iteraciones. Ahora sí, esto fue como que un repaso rápido del módulo 1, donde fue esta introducción a la arquitectura, a la arquitectura, al diseño de sistemas, y ahora vamos a hablar ahora sí con el tema que nos atañe hoy, que son los paradigmas de programación. ¿Por qué hablamos de paradigmas de programación en lugar de entrar directamente a la arquitectura? Les comento que paradigmas de programación nos permite sentar la base y vamos a ver, hoy vamos a ver un poquito más de historia, entendiendo un poquito cómo fue que llegamos hasta hoy para poder decir que el arquitecto va a tomar sus decisiones en base a todo esto que ha pasado. Entonces vamos a empezar con Alan Turing. Yo creo que Alan Turing es uno de los computólogos más famosos que sentó mucho de las bases de lo que hoy conocemos como la programación. Y pues él inicia tratando de comprender, pues, oye, sabes que los programas son solamente datos. En su momento, estamos hablando de ya hace casi 90 años, más o menos, casi 100 años, no, son 80 más o menos. En su momento, pues no era tan importante, se veía de otra manera la forma en la que se hacía la programación, como que no se le valoraba tanto hasta que por ahí él llega en esta época y empieza a analizarlo. De hecho, él como matemático ve la complejidad que hay tras de esto. Y vamos a ver cómo se repite un poquito este patrón, al menos en la década de entre los 40 hasta los 60, 70 más o menos, que hay mucho matemático involucrado en lo que hoy tenemos de programación. Entonces, por ahí Alan Turing presenta como que un concepto que no existía previamente, porque en su momento la forma en la que se programaba era un poquito más pues estos ceros y unos, que de hecho fue una de sus máquinas que inventó, no la máquina Turing, no física, es más un concepto matemático. Y él empezó a introducir estos conceptos que llamaban como que los bucles, que tenía ramas, estos seeds, asignaciones, subroutinas, conceptos muy nuevos que para su época no existían. Ahora, ¿qué tiene que ver él con todo lo que sigue más adelante? Bueno, a partir de él, estamos hablando que en el 38, él dice, él establece o comprende la complejidad que hay detrás de esto de la programación, que no era algo sencillo, sino que tenía una importancia el dedicarle incluso un estudio a ello. Y a partir de esto, podemos ver algunas revoluciones que surgen como que dentro de nuestra área, como de la informática, que a partir de los 40 empiezan, si bien Turing tenía como este concepto más teórico, surgen de iniciativas que llevan a la práctica estas teorías que tenía Turing, como es la generación o el nacimiento de los lenguajes ensambladores, que pues lo que hacen es, recordemos, Turing, mucho de su maquinita de Turing es como que ceros y unos, y estos lenguajes ensambladores surgen como para aliviarnos la tarea, ¿no? Ya no tener que estarnos comunicando con la computadora de esa manera. Traduciendo como que
este lenguaje humano a un lenguaje todavía muy rupestre, todavía muy en pañales, pero fue el primer paso. Después de ello, estamos hablando de casi 10 años después, bueno, no es cierto, algunos años después, porque decimos que los 40 más o menos, y a lo mejor muy probablemente 10 años después, más o menos, que Turing sentara sus bases, llega Grace Hopper, si no me recuerdo, ella era una militar en Estados Unidos, que inventa el primer compilador. Entonces, hablábamos sobre, bueno, primero existe este concepto teórico que después se lleva a una práctica, a un lenguaje ensamblador, que todavía hay que medio programar un poco a bajo nivel, y cuando hablamos de bajo nivel nos referimos a que muy cercano a un lenguaje máquina. Grace Hopper llega y termina generando este compilador que nos permite hacer, no sé cómo describirlo, pero esta compilación o compilar programas. Sí, pues compilar estos programas que previamente no existían, generar como estos, no sé si decir, como estos ejecutables para poderlos llevar a diferentes lugares. Ahora, después de ello tenemos otro de los, empiezan a surgir, surge el ensamblador, surge el compilador, y empiezan a surgir durante casi toda la siguiente década y los siguientes 20 años muchos lenguajes de programación. Estamos hablando de Fortran, estamos hablando ya de COBOL, ¿no? Pascal, Java, ya casi cercanos a los 70, Python, ¿no? Y si se fijan que son muchos de estos lenguajes, los pudieron haber escuchado como Java, C, C++, C, C Sharp en su defecto, Python y todos estos. Y a mí me parece bastante, eso ya digo, entonces es algo adicional. Es muy interesante cómo es que son lenguajes tan antiguos, se surgen de estos conceptos y los llevamos o los seguimos utilizando hasta el día de hoy, sí, con sus modificaciones, integraciones, pero no se ha dejado de lado los conceptos a través de los cuales surgió. ¿No? Creo que uno de los lenguajes más nuevos había sido Golang, pero estamos hablando que Golang surge por allá de los 2009, algo así. Y por ahí ha habido muy pocos esfuerzos, o no pocos esfuerzos, pero sí muy pocos lenguajes de programación que surgen y que se estén utilizando mucho, tal cual como estos lenguajes. Entonces es interesante ir viendo un poquito conociendo la historia. Ahora, ¿qué otra revolución? Del lado izquierdo, nuestra columna izquierda, vemos que son como implementaciones, ¿no? Llevar a la práctica esta teoría que tenía. Del otro lado, tenemos lo que son los paradigmas de programación. La mayor parte de este grupo de estudio va a estar centrada un poquito más en estos paradigmas, en esta forma abstracta de ver las cosas. No nos vamos a ir tan directo al código, o al menos de programación, ¿no? Vamos a estar viendo ejemplos de la aplicación de esta teoría, pero mucho de lo que entiende un arquitecto es estos conceptos abstractos para poder después bajarlos a algo muy concreto. Así que, ¿qué es el paradigma? Bueno, un paradigma es una forma de pensar, ¿no? Había diferentes personas que en ese momento que a través como de estas ideas de Turing y de otros contemporáneos de su época, a través de estos lenguajes de programación que también fueron generaciones vamos a ver también de programaciones, de los paradigmas, que trataban de aprovechar las desventajas, podremos decirlo, entre comillas, desventajas que tenía un paradigma respecto a otro. Uno de los más populares quizás que nos haya tocado trabajar ahora, no sé si trabajan con, no sé, programación web o en móviles, muy probablemente ya hayan trabajado con programación orientada a objetos. Si trabajan más enfocado hacia quizás hacia ciencia de datos, la programación funcional les sea un poquito más conocida, o incluso como en el área de DevOps también. La estructurada también la utilizamos,
Sin embargo, creo que está mucho más relacionada a veces con temas como a hardware que otras cosas, pero igual vamos a ir viendo y ustedes se van a ir dando cuenta de cuál es a lo mejor el paradigma que yo utilizo más, por qué utilizamos uno y no otro, etc. Entonces, antes de continuar, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta o comentario. Si no, pues seguimos, ¿verdad? Seguimos con este primero. Entonces, con programación estructurada, les voy a hablar así como que en este orden secuencial, estructurado, orientado a objetos y funcional. Funcional, al final vamos a hacer un pequeño corte para la siguiente, retomar la siguiente. Estructurada, bueno, vamos a empezar por allá del año 68, hay unos 50 y tantos años que surge este físico, es muy curioso también, él era un físico o es un físico, Dijkstra, no sé qué tanto lo hayan escuchado algunas de ustedes, pero si no, a lo mejor los que sí estudiaron una carrera de ingeniería en sistemas, todo computacionales, lo hayan utilizado más porque él creó uno de los, un algoritmo que se llama, lleva justamente su nombre, y es muy interesante cuando yo leí también que él sienta las bases de la programación estructurada y cambia totalmente el paradigma de cómo se hacían las cosas, pues todas las cosas que él ha hecho, ¿no? Entonces, este hombre, en su época, hablábamos que Alan Turing sienta las bases en el 38. Son casi que 20 años, 38, 30 años después. 30 años después llega Dijkstra, sorry por la pronunciación, y él como físico él se dedica a la programación en un momento en que la carrera de programación o dedicarse a esto, en el área de sistemas o como lo queramos llamar, no existía. No había un área así como que, oye, yo voy a ser programador. No, como yo les decía, se consideraba como que es una actividad como que sencilla. Sin embargo, es muy importante ver su historia porque él como físico decide que justamente más o menos estuvo 3 años en un centro del área física, tratando como que utilizar a través de la programación, demostrar algunas cosas. Y posterior a estos 3 años, él se da cuenta que la programación en sí no es sencilla, o sea, sí tiene su complejidad y que incluso él dice, me voy a dedicar a esto profesionalmente, a esto voy a dedicar mi vida. Por ahí hay algunos detalles como que, pues como tal no es carrera, entonces al momento de emigrar, pues como que, oye, ¿a qué te dedicas a programación? Pero, oye, pues eso no existe. Entonces, él dice, tengo que demostrar de alguna manera que esto es importante o pues, es un área que merece un estudio. Entonces, él parte de una idea que en su momento también era muy popular. No sé a las que a los que alguna vez hayan programado en C, que es donde yo más recuerdo que existe, o en cercano quizás a un lenguaje ensamblador, la forma en la que vamos avanzando en nuestro programa, o en ese entonces, a través de asistencias GoTo, de que, bueno, ya fue terminar esto, ahora ve aquí, y ahora, o sea, era secuencial. Sí, también se la podríamos llamar como una programación secuencial. Digamos que programación secuencial está dentro de estructura, pero ya así como los códigos que escribíamos antes, que eran uno tras otro, este hombre viene a revolucionar esa forma de pensar. Él decide o él dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que todos estos pasos que estamos viendo aquí, nos de print algo, imprime esto una vez, dos, tres, cuatro, cinco, y lo podemos sustituir por otras construcciones como si sucede esto, haz esto, si no esto, o haz una repetición de esto. Probablemente ya conceptos que para nosotros son bien familiares, el if, el else, el while, los for, todo eso en su momento no existía, o sea, todo era secuencial, o sea, uno tras otro, por eso viene muy popular este tema como del GOTO.
Creo que alguien... y bueno, ahorita nosotros podremos decir, pues eso es básico, ¿no? Sin embargo, en su momento no, era un concepto totalmente revolucionario para su época. Entonces, bueno, aquí ¿qué podemos pensar? La programación estructurada nos empieza a imponer a nosotros una disciplina que es transferencia directa del control. Es decir, pasamos de tener algo secuencial a algo que pudiera cambiar el flujo en que va procesando nuestro programa a través de estas sentencias y no con el goto indicarle, bueno, ahora ve acá y ahora ve acá, que a la larga hace que esto sea poco testeable. Y vamos a ver en unas semanas más adelante, porque es muy importante para Linux el tema de la testeabilidad. O sea, cómo es que desde su pensamiento, un poco su formación matemática y física, le es importante que esto sea testeable, incluso arrastramos hasta hoy en día, ¿no? Ahora, como les decía, él dice, oye, esto es un reto intelectual, incluso él dice, pues es mayor que la física teórica, ¿no? O sea, él como físico dice, va y me voy a otra área. Le preocupaba, oye, es que como porque no hay gente involucrándose tan serio que es como este problema. Entonces, él empieza en esta época y pues como le decía, ¿no? Igualmente las cosas se hacían a través de estas cintas de papel o tarjetas perforadas. Es decir, la gente como que en estas tarjetitas hacía perforaciones y estos eran sus códigos que tenían que llevar para que estas fueran compiladas. Llevabas tu tarjeta tal cual era como era un papelito que iban perforando, los llevaban a estos, eran centros, usualmente por universidades donde se tenía, y pues lo dejabas, ¿no? Lo dejabas y ahí hasta el día siguiente, si ya te iba, o en algunas horas, te entregaban y te decían si el programa funcionaba o no funcionaba. Si no funcionaba, pues tenías que volver a hacer. Entonces imagínense cómo pasamos quizás en 50 años de hacer una prueba que tomaba horas, días o días enteros, a tener una prueba que podemos estar probando inmediatamente. Ahora, como les decía, prueba es como la clave para él. Él decía, programar es difícil, sí. Y además los programadores no lo hacen tan bien que digamos. Yo creo que eso de repente no ha cambiado, pero bueno, quizás en su momento era todavía más complejo. ¿Por qué? ¿De qué parte este tema de la complejidad? Bueno, imaginemos yo no sé si han visto, es una imagen de, ay, se me olvidaba, la primera mujer programadora del lanzamiento del cohete, me parece el cohete de la luna, que fueron muchos, puros cálculos y que a ella le tocó programar. A lo mejor han visto esta imagen, es ella parada al lado de estas hojas impresas, casi de su altura. Entonces, pues todo eso era como que un conflicto imaginemos como instrucciones, ¿no? Una, de ahora aquí, ¿no? Tiene mucho detalle. Estamos hablando que son cientos y cientos y cientos de hojas que él decía, no estoy diciendo que eso sea, pero pues, en su momento así se hacían las cosas. Es tanto el detalle, y es tanto el detalle que hay que manejar para pues, una persona o nuestro cerebro, que es muy fácil cometer errores, ¿no? O sea, imagínense, si hubiera fallado, ándale, Margaret Hamilton, sí, gracias. Si hubiera fallado, o sea, un solo cálculo erróneo en todo esto, pues hace que falle, ¿no? Y estamos hablando de que involucran vidas humanas, entonces en nuestro momento no están involucradas vidas humanas, pero si pensamos que muchos de los avances de la programación surgen en una época de guerra, pues sí era muy importante eso, ¿no? Y sobre todo a él que le toca vivir como en una de estas transiciones por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dice? Para él en su mentalidad matemática pues es importante la prueba. En matemáticas hay algo llamado la proof, o sea, cada vez que tú declares algo tienes que probarlo. Entonces, él a través de
genialidad o esta estructura o este paradigma que él genera. Dice, pues a través de pruebas matemáticas nosotros podemos trazar cuál es la entrada y cuál es la salida. Entrada y salida, siempre estamos viendo eso, ¿no? Hay una entrada y tenemos una salida y a través de estas pruebas podemos generarlo, ¿no? Entonces, pues él decía, con esto lo podemos hacer y empezaron a surgir las implementaciones. Ahorita les hablo un poquito más de ello. Entonces, decía, si hay una, o sea, no hay otro camino, ¿no? Estas entradas van a generar ciertas salidas y si producen finalmente estos mismos resultados, pues la prueba es sólida. Y bueno, pues él habla como que de una, como que cuando estamos hablando como que de los chips, en el tema de la selección, de que bueno, los chips y bla, 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 es muy sencillo. O hace esto o hace lo otro, no hay de otra opción. Y luego dice, bueno, con las iteraciones ya son un poquito diferentes, ¿no? Porque si quiero demostrar que una iteración es correcta, pues tendría que utilizar algo llamado inducción. Ahí estamos también metiéndonos. Alguien que sea matemáticas, entonces él dice, a través de inducción, si demuestro mi primer caso, a través de numeración, puedo demostrar los siguientes casos. Pudiera ser como el ejemplo de cuál es la suma de los primeros. Si sumo del 1 al 100, cuál es el total. Y bueno, pues algunos de nosotros se nos pudiera acordar, bueno, voy sumando 1, 1, 1, pero a lo mejor hay otros casos que pudiéramos utilizar quizás recursión para validarlo o pues la fórmula que ya existe, ¿no? Entonces, por ahí, este concepto de inducción matemática, en el que sí lo tenemos, es, si pruebo uno, puedo probar lo siguiente. Entonces, él decía, ya está. O sea, de esta forma, a pesar de que son laboriosas, podemos probar que un sistema es correcto, ¿no? Entonces, ya estaríamos cruzando esta barrera que teníamos con lo que es el GOTO, esta programación secuencial, sin alguna, como este tema de flujo. Y lanza como que, bueno, pues aquí está, se la manda al director del comité de la ACM. Actualmente la ACM existe, ustedes si quieren pueden entrar. La ACM es la Asociación Computer Machine, la Asociación de Computación Máquina, no sé cómo traducir la M. Pero bueno, es una asociación de computólogos en todo el mundo, tienen eventos cada año, incluso tienen sus capítulos estudiantiles y profesionales en diferentes partes del mundo. Y pues es una institución de bastante renombre, de bastante historia, y estamos hablando que en el 68, pues este joven decide mandarle una carta al director y él le dice que usar GoToStatement, o sea, es peligroso seguir utilizando estos enunciados, ¿no? GoTo. Y pues explica su posición sobre estas estructuras de control que ya hablamos, como el if, el then y los ciclos. Y pues cállense que, ¿no? O sea, así como tuvo muchos detractores, pues tuvo gente que la apoyaron. O sea, duró esta batalla como 10 años. Y pues estos gritos se fueron apagando, ¿no? En su momento quizás no existía todavía el internet, pero pues recibía estas cartas así como que bájale, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando que en el 68 surge y por ahí mencionamos que previo sí. Y asociamos en esta época, yo les comentaba, empezaron a surgir muchos lenguajes de programación, más o menos por esta época. Entonces, ¿cómo es que se fueron callando las voces? Porque empezaron a surgir estas implementaciones, es decir, ya no se queda en solo la teoría, sino empiezan a surgir las prácticas. Entonces, conforme va avanzando, o fue avanzando este paradigma ahora nuevo de programación estructurada, pues este tema que tenemos del GOTO fue retrocediendo y muy probablemente hoy en día ya no lo conocemos. Incluso por ahí a lo mejor nos estudiaran las que vienen, no de una carrera de sistemas, a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, ¿no? Entonces, pues es interesante ir viendo cómo es que van cambiando las cosas.
Y pues finalmente el último párrafo es, pues hoy en día casi todos somos programadores estructurados. Muy probablemente porque no es como que por una decisión de que, ay, es que yo quiero usar algo. No, más bien es como que el lenguaje de programación no nos da mucha opción de utilizar otras cosas. Hay algunos lenguajes en los que yo recuerdo que sí lo utilizan, pero está bastante restringido sobre en qué casos puedes utilizarlo. Yo recuerdo que el Go tú lo utilizaba a lo mejor como para pantallitas así de terminal, de que ahora vete para arriba y todo ello. Pero estamos hablando que es algo muy, muy, muy en específico. Entonces, ¿qué otra cosa es importante recordar? Bueno, hablamos sobre, aquí mencionábamos tres estructuras de control, ¿no? El tema de los if, el tema de estos looples, y hay un tema más interesante también, aquí está, es construcción de los if, nos dan los bucles, y está este otro tema que es la funcionalidad. Les digo, probablemente la mayoría de nosotros lo conozcamos, que son las funciones. Entonces, ¿qué permitía? Bueno, con este control de flujo, nos vamos dando cuenta que si todo es secuencial, significa que podemos empezar a extraer de cierta código que se empieza a repetir, extraerlo pues en su propio espacio y asignarlo quizás a una función o a un espacio de memoria. Decir, esto, yo lo mande llamar, lo vamos a poder estar utilizando sin necesidad de estarlo escribiendo una y otra vez. ¿Por qué es importante mencionarlo? Bueno, porque cambiamos la forma de pensar de tener algo secuencial a algo por módulos, por componentes, pequeñas funciones que podemos comprobar. Recuerden, es muy importante para él todo el tema de la comprobación, todo el tema de que sea testeable, de él parte de que este pequeño funcioncita ya la puedo testear, pues es mucho más fácil de ir manteniéndolo, de estar seguros de que está funcionando. Y bueno, pues de esa manera sucesivamente. Ahora, vamos a hacer otra pausa. Me gustaría que ustedes me contestaran. ¿El desarrollo de software es un esfuerzo matemático o de ciencia? Y digo, si tienen una pregunta en cuál es la diferencia entre uno y otro, lo podemos hablar. A ver si hay alguna valiente o valiente. Ajá, Pamela. Pues yo creo que es una combinación de ambos, porque tiene mucho de la lógica matemática, en realidad está basado en la lógica matemática de todo lo que hacemos, pero a su vez también tiene lo de ciencia, ¿no? Ok, por aquí nos escribía, a ver, vamos a ver, Giseli, ¿por qué sería una ciencia para ti? A lo mejor nos va a escribir. Ok, Pamela ya nos dio su punto de vista entre una y otra. Aquí sí, bueno, al menos para los dos, es una o la otra. Este no es un no inclusivo, es un no restrictivo, es la una o la otra. No sé quién piensa. A ver, Vania. Hola, yo esta vez me digo como puede ser solo uno y de hecho aunque la pregunta hubiera sido, o sea, si qué porcentaje tiene de los dos, yo esta vez diría que es un esfuerzo totalmente matemático. Y ya en la práctica, bueno, actualmente no le veo mucho del método científico, por decirlo así. O sea, yo diría que es más matemático. Muy bien, Vania. Vania acaba de dar una palabra muy importante que ahorita la vamos a volver a tocar, que es método científico. Y eso es muy importante, es como que la clave para la respuesta. A ver, Gina. Hola, bueno, yo no sé nada, la verdad, de desarrollo de software, pero tengo entendido que pues, se desarrollan muchos algoritmos y pues eso es esfuerzo matemático y justo como comentó Vania ahorita, como que no, o sea, no que no tenga
parte científica, sino que no está presente el método científico. O sea, a lo mejor sí tú haces una hipótesis de que, ok, si pongo esto de input, este va a ser el output, ¿no? Pero no es como, o sea, bueno, es que ahora que lo pienso, sí puede ser un poquito el método científico de hacer observaciones y poder como hacer experimentos, o sea, por ejemplo, de hacer test codes para, Alto ahí, Gina. Muy bien. pero no sé, Estamos no sé, ya llegando me revolví. justamente a la parte que quería llegar. Yo creo que lo que voy a hacer es, voy a hacer una pausa para que entre ustedes lo discutan. A ver si entre ustedes llegan a una conclusión. Vamos a partir, me gustaron como que los puntos que fueron dados, ojalá los hubieran, ojalá que todos lo hayan escuchado. Vamos a partir para que entre ustedes lo discutan. Yo creo que unos 4 minutos, ahorita lo regreso. Y terminando, porfa, van a tener un minuto para escribir su conclusión, ¿ok? Entonces, déjenme, me muteo y las mando a... Ups, a ver, stop. Ya no veía el... Okay. Ok, a este equipo Mela y su grupo llegaron como que a la conclusión de ciencia. El equipo de Gina o Vania. Sí, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes? ¿Ninguna? Hola, yo tenía problemas con mi audio y no pude ni escuchar nada ni decir nada, entonces estoy igual que la anterior. O sea, pero es difícil, o sea, elegir una. Es difícil también decir que una excluye a la otra, pero si me dan a elegir 100%, yo diría matemáticas, pero yo sé que no es algo como que absoluto. Entonces no sé qué opinan los demás. Sí, Ah, yo concuerdo. sí, también estamos, nosotras, a pesar de la confusión, nos sesgamos más nos inclinamos más hacia las matemáticas porque los fundamentos de la programación vienen de las matemáticas, pero las matemáticas también son una ciencia y necesitas del método científico para, eh, para ellas. Muy bien. Ok, ahí van como que... ahora, Isaac. Sí, yo también pienso lo mismo, ya que las matemáticas son fundamentales y llegan a la lógica y la programación también es la lógica que estamos construyendo mediante un lenguaje o mediante, para comprobarlo, mediante ya la ciencia, porque la ciencia es la comprobación ya última o la hipótesis en general. Muy bien. Estoy dando cuenta que aquí tenemos a varios que vienen de carreras, no del área técnica. Está muy bien poder como que escuchar la parte de ciencia hablar. A ver, a mí me gustaría escuchar a Daniela, que Daniela también viene de área que no es 100% de sistemas. Viene de un área creo que más de biotecnología, no mencionabas. No, esa era Gina. Química. Química. No, yo estoy muy confundida, como que hablando con la chiquilla, estoy escuchando sus puntos de vista, eh, pero yo creo que escuchándolos a todos me inclino más a que sea una ciencia, porque la ciencia al final envuelve la matemática. Entonces, creo que va más por ahí, pero no estoy segura de nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues precisamente este ejercicio es un poquito para reflexionar sobre ello, porque es lo mismo, es la base. Ahorita ya les platicaba, ¿no? Este señor, este físico,
Yo creo que como muchos de ustedes que vienen quizás de un área no de computación, conozcan un poquito más, ¿no? Ahorita mencionaba Vania el tema, creo que era fue Vania, no me acuerdo si fue Vania o Gina, tema de método científico. Y yo les decía, de ahí, para este autor, parte todo, ¿no? El método científico, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahorita ustedes me dirán si coinciden o tienen sus, pues medio que se la valgo o no se la valgo, pero cada uno de sus puntos fue muy válido y bastante enriquecedor. Entonces, pues el buen DJ decía, sí, esto es genial porque pues obviamente los programadores ya van a poder hacer sus pruebas y llegar a conclusiones y que los programas pues no presenten estos posibles errores. Ya en la práctica las pruebas no llegaban, no se construían estas y en general y probablemente quizás nos la pasar actualmente es que yo me acuerdo cuando llevé métodos de validación científica, hay pruebas formales para validar que un programa esté funcionando, pero es meterte a la parte matemática y validar y estar haciendo pruebas en la vida real. Esto no, a ver, Dina. Perdón que te interrumpa, yo creí que ibas a terminar de hablar y luego ya. Perdón. Adelante, adelante. Es que ya terminé de leer lo que dice y, o sea, es que, repito, yo no sé nada de software development ni nada. A mí lo que me interesa, o sea, yo todavía me falta mucho, pero yo quiero ser Machine Learning Engineer y yo sé que para eso se necesita literalmente, o sea, crear los algoritmos que van a usar las otras personas para, pues, para hacer sus cosas, ¿no? No sé qué vayan a hacer. Pero es que yo estaba pensando en eso y dije de que, o sea, como dice, pocos programadores de hoy en día creen que las pruebas formales son una forma. Perdón, creí que decía que no, son una forma. Perdón, estoy bien mensa, no, leí mal, no. Pero sí, estoy de acuerdo, sí son una forma adecuada de producir software de alta calidad, porque, o sea, pues sí, o sea, para hacer los algoritmos obviamente tienes que hacer como pruebas matemáticas de que el algoritmo va a funcionar y se puede emplear para, no sé, para desarrollar softwares, para, no sé, no sé para qué lo vayan a usar. Puede tener muchos usos. Pero perdón, es que había leído que no son una forma adecuada. Perdón, estaba mal. Sí, de hecho, ahorita esta parte, pruebas formales, es un concepto en QA, por ahí vamos a lanzar el otro mes este grupo de estudio para que puedan usarlo. Pruebas formales es, como ahorita lo menciona Gina, ¿no? Creamos nuestro algoritmo, generamos esta prueba. En la práctica, lo que sucede, muchas de nuestras pruebas son desarrolladas por otras formas. Podríamos decir que son como estos pasitos del método científico. O sea, recordando un poco esta parte matemática, tengo este enunciado, hay que probarlo, ¿no? Hacer una prueba, ya sea por contradicción, por inducción, lo que sea. Los matemáticos sabrán un poquito más de ello. Pero, los programadores lo que terminaron haciendo es algo así como que matemáticas, diferentes ciencias, y decía, bueno, matemáticas lo que quiero mostrar es que algo sí se puede demostrar, o sea, de que, vuelvo al ejemplo de sumar los números del 1 al 100, sale esta fórmula que nos permite hacer esa suma, y siempre, o sea, sabemos que es cierta. Yo no sé por qué es demostrarlo matemáticamente, por ahí le demostró este matemático, pero sabemos, o sea, parten de que aquí está, sí va a producir. Contrario a esta parte ciencia o esta parte de la que él venía, pensemos, él venía de una parte incluso física, y él decía, bueno, pues la física o esta ciencia no, es un poquito contrario, mientras que la matemática muestra la veracidad, la ciencia o este método científico nos muestra la falsedad de los enunciados. Esto significa que no estamos probando que todo nuestro programa es funcional, sino que estamos demostrando como que estas afirmaciones son falsas, es decir, tratamos de encontrar los errores
pero nunca estamos seguros de que nuestro código esté 100% sin errores, pues de ahí surgen los bugs. Entonces, digamos que para él, o eso es como que, por eso para este autor, en la práctica, está más inclinado como al método científico, que estamos tratando de encontrar estos bugs. Y ahorita, por ejemplo, que mencionaba Gina, a lo mejor como en nuestros proyectos más comerciales, más de pues alguna página y estar desarrollando logins y esto, rara vez quizás nos vamos a meter a hacer una prueba formal. Muy probablemente hacemos estas otras pruebas, no sé, pruebas unitarias, pruebas, no sé, pruebas de caja blanca, negra, etcétera, tratando de encontrar los bugs. No estamos seguros y yo creo que nadie afirma que nuestro programa esté libre de esos errores. Entonces, ¿eso qué significa? Que no importa cuántos experimentos vayamos a realizar, siempre va a haber una pequeña o una mucha posibilidad de que esto es incorrecto. O sea, no, estos enunciados o esto que probemos, lo vamos a considerar lo suficientemente verdadero, ¿no? Luego pues ya se meten así un poquito hablando sobre que hay algunas afirmaciones, pero bueno, son las afirmaciones que es una mentira, no lo podemos hacer a través de, ni lo podemos demostrar a través de ser matemática o ciencia, que son ejemplos de afirmaciones no demostrables. Ahora me voy a detener porque hay un comentario en el chat. Okay. Y bueno, creo que hasta aquí. Okay. Un poquito más. Ok, Gina. Sí, bueno, Perdón, pero la verdad no entendí. Ok. Aquí, fíjense, hablando yo creo que la parte matemática, una prueba formal, voy a tratar de traérselo en la siguiente clase para hablarles un poquito más de qué es una prueba formal. Una prueba formal es, quizás algunos que ya tienen un poquito ya más de experiencia en programación, nos metemos al código y empezamos a generar la solución. Sí, deberíamos generar nuestras pruebas a través de, no sé si están familiarizados con el concepto de pruebas unitarias o pruebas integrales, pruebas de sistemas. Lo que hacemos son casos de uso. Ay, si hay alguna palabra llena que no entiendes, hazme una pausa porque a lo mejor estoy metiéndome mucho en la parte técnica. Pero lo que hacemos es como generar escenarios, ¿sí? Genero el escenario donde vamos a partir de un login, donde el usuario ingresa, donde no ingresa usuario contraseña, donde ingresa solamente usuario, donde ingresa solamente contraseña. Y a partir de esto se generan estos casos de uso o estos casos, estos escenarios que después o antes de la programación nosotros generamos, empezamos a programar partiendo como de estas premisas. Es un poquito diferente, es un poquito pensando aquí, solamente estamos contemplando esos escenarios, pero si hay un escenario que yo no contemplé, a través de este como método científico, o sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error, si hay un escenario que no contemplé, pues muy probablemente mi programa va a fallar. No sé, digamos que la persona se mete al código y código en front y lo que hace es modificar el nombre de una variable y ya nos está mandando otra cosa, entonces pues truena el programa. No sé. Entonces, este tipo de casos, de repente, es donde dice, ¿no? Es como un método científico, ¿no? Tratamos de demostrar que no tenemos errores, pero no sabemos en realidad esto no tiene errores. Aquí no se los puse, pero él mencionaba el ejemplo como de la ley de gravedad, ¿no? La ley de gravedad la podemos demostrar a través de muchos experimentos, o sea, pues hacemos uno y otro para calcular cuál es la fuerza de gravedad. Pero no tenemos la veracidad de que en realidad ese sea el número exacto. Probablemente si seguimos haciendo más y más y más experimentos, lleguemos a otras conclusiones. A diferencia de, no sé cómo decirles estos axiomas o estos teoremas de la parte matemática, en donde, no, es que no son leyes, yo ahorita no me acuerdo, pero donde
suelen ser, o sea, algo que se repite siempre. No sé Perdón si que te podría- interrumpa, pero podría ser como cuando haces una iteración de, no me acuerdo si es una ley o una teoría, algo de Newton para sacar las raíces cuadradas, que cada vez que lo programas o que llamas a la, bueno, es que no es una función, que haces ese, pues ese programa, pues, se acerca más y más y más y más a la, o sea, es que, por ejemplo, Es si el pones la cálculo raíz, debajo de una, bueno, eso también, ¿no? El cálculo debajo de sí, una curva, o que lo llevó al cálculo, ¿no? Al cálculo integral, desarrollar el cálculo diferencial integral. algo así, pero, o sea, si haces una iteración usando, creo que se llama teoría sí, es de Newton, no me acuerdo si es teoría de Newton, pero es de Newton. Pero si lo haces en programación y haces una iteración de eso, cada vez, si, por ejemplo, si sacas la raíz cuadrada de 4, te va a dar 2, pero punto algo, y cada vez se va a acercar más al 2. ¿Es algo así? Ujú. Pues porque no tenemos una respuesta exacta, ¿no? O sea, la matemática sí nos da algo exacto, pero la ciencia, o justamente acabas de mencionar Newton, también otro físico, se acercaban, ¿no? Trataban lo que se pudiera acercar, pero si tú sigues haciendo cálculos, vas a obtener resultados todavía más y más y más exactos. Entonces, esto es como que medio tricky. Pues al final, no, como que nos puede decir si nos da lo mismo, si es ciencia o matemática, pero es muy importante resaltar lo que el método científico está muy inmerso dentro de la programación. Y si bien, sí las matemáticas, como te mencionaba, ¿no? Están dentro de lo que desarrollamos de estos algoritmos de machine learning o de estas comunicaciones y de comunicaciones que hacemos entre computadoras utilizando criptografía, sí está la matemática ahí. La forma en la que vamos obteniendo estos resultados, pues no sabemos si en realidad lo que está produciendo sea 100% verídico. Ok, listo. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué hago como que tanto esfuerzo? ¿Por qué hizo tanto esfuerzo en mencionarlo? No sé si alguien más tenga algún comentario, si todos estamos bien en estas conclusiones, para poder pasar a la siguiente parte. Pero bueno, ¿de qué podemos rescatar de todos estos conceptos que fuimos aprendiendo que nos trae Isha? Bueno, realmente pronunció mal su nombre. ¿Qué es importante y qué es lo que nos llevamos nosotros cuando nos vamos acercando más a esta parte de arquitectura de software? Como programadores es que nos deja un concepto que son los módulos, los componentes, estas funcionalidades. Algo que hace que sea más fácil de testear. O sea, en cuanto genere cositas más chiquitas, en lugar de tener algo muy, muy grande, voy generando pequeñas funcioncitas. O sea, mucho de esto lo parto en, no sé, en 8 pedazos, por decir algo, ¿no? que se parece. Es mucho más sencillo hacer pruebas sobre componentes pequeños que sobre componentes muy grandes. Esto va a ser muy importante más adelante a la hora en que nosotros estamos. Yo les había recomendado varios libros de la primera sesión. Uno de ellos, que es en el que nos estamos basando, se llama Clean Architecture. Previo a ese, de ese mismo autor, hay uno que se llama Clean Code. Y él habla sobre este tema de las funcionalidades, la importancia de que nuestras funciones no sean muy grandes, de no. Por ahí hay algunos que dicen pues, que no tenga más de 20 líneas, otros menos, otros más, pero finalmente, pues que nuestra función, si una función es muy grande, significa que ya no es una función, porque se está haciendo más de una función. ¿Qué otras cosas? Bueno, hay ciertas cosas que se fueron, que nos vamos quedando sobre la estructura, esta forma en que se va desarrollando el flujo del código, que al momento de llevarlo a un alto nivel, nos restringe un poquito más. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto está muy bien cuando lo vamos separando por módulos, pero vamos a empezarnos a encontrar con topes que
es ahí donde surge lo que es el paradigma orientado a objetos, la programación orientada a objetos. Ahora, aquí esta es pregunta al aire. ¿Qué es la programación orientada a objetos, el paradigma orientado a objetos? Lo primero que se les venga adelante. Pues como su mismo nombre lo dice, utilizamos objetos para poder encapsular ciertas propiedades, métodos que vamos a poder utilizar e instanciar una o muchas veces, ¿no? No estoy viendo quién está hablando. No me Pamela. sale. Pamela mencionó los conceptos encapsular e instanciar. Encapsular. ¿Alguien da más? Ok, Vania. Sí, creo que uno de de las principales cosas de la programación orientada a objetos es que se abstraen los elementos del mundo real y se aplican a la programación. Por eso tal vez en lo personal yo siento que es del tipo de programación más fácil. Bueno, tal vez es la que hemos aprendido últimamente en los últimos años, pero es porque es como vemos la realidad aplicada a la programación. Eso. Ok, muy bien. Ajá. Algo más, ya hablamos sobre encapsular, ya hablamos sobre instanciar, que creo que lo escribí mal. Ya hablamos sobre abstraer. Hola, hola, buenas noches. Bueno, a mi parecer, yo creo que es este encapsulamiento, porque prácticamente nosotros jalamos todo lo que es del mundo real para aplicarlo, ¿no? A nuestra lógica, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Gracias. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a ver si va. Encapsular, instanciar, abstraer. Acabamos de ver programación estructurada, o para el paradigma de programación estructurada. Piensen un poquito en qué se podría referenciar con la programación orientada a objetos. Porque con programación estructurada también podemos abstraer elementos del mundo real. Medio raro, pero podemos. $15, 14, 13, 12. Podría para hacerse, para minimizar los errores o para minimizar algún problema que tengamos enfrente, para que ese problema no se haga tan grande, sino minimizar ese problema y llegar al punto en concreto. Sí podría ser. Y también lo podemos resolver con estructurada. A ver, vamos a ver, Daniela. Yo creo que la mayor diferencia es que en la estructurada no hablábamos como, o sea, como que los datos y los procedimientos estaban separados. Y en la programación orientada a objetos, más bien, las estructuras son lo principal y los objetos. Es como que, y después nos enfocamos en los métodos para trabajar sobre este paradigma. Así que, no sé, siento que va como más por ahí. No sé. Ok, va muy bien. Hay un concepto que no se ha mencionado. Y ese es como, es la diferencia más grande que existe con programación estructurada, con la programación secuencial. Y el hecho de que, ahorita lo mencionaron, que es muy popular. Sí, sí es popular, sí podemos extraer los datos o como que nuestro mundo real para llevarlo a este mundo abstracto, a este mundo de bytes. Pero hay algo ahí que se nos está olvidando y que cuando estamos aprendiendo, yo desde mi punto de vista, yo de repente no entendía
de esa, de esta como cualidad que tiene Poe, que es el polimorfismo. Ahorita vamos a ver qué rayos es eso. ¿Y por qué es que hace que Poe sea diferente a lo estructurado? Entonces, por aquí, Poe surge por estos estos hombres que son Dali y Naya, y ellos también muy parecido a como nos decía Pamela, nuestra abstracción del mundo real, ellos decían, yo les hablaba de estructurada y que tenemos diferentes funciones, ¿no? Ellos que identificaron, pues con el lenguaje que utilizaban, ellos decían que tanto ciertas funciones como ciertas variables locales las podían incluso todavía hacer que existieran como que en una función mucho todavía más grande para que mantuviera como que este estatus, ¿no? Y a esto como que poquito a poquito lo fueron llevando, acercando a este concepto que son los constructores. Se fueron formando clases, esta unión de funciones que las llamaban clases y que tenían, que con un constructor, vamos a ver que el concepto de constructor es también muy importante para los principios de, disculpen, creo que se le está acabando la batería de mi computadora. Un momento. Y que este constructor lo que hacía es, como que la palabra nos dice, construir esta clase a partir de ciertos variables o de ciertos parámetros que definimos. Y esto, a este como, pues, eureka, o esto de lo que se dieron cuenta ellos, los llevó a que se descubriera algo llamado polimorfismo. ¿Por qué? Porque como que porque es importante el tema de una clase donde tenemos clases, nuestros métodos, nuestros atributos. ¿Y cuál es la diferencia? Salvo que ustedes hubieran visto C, o bueno, alguno de estos lenguajes estructurados, en C se maneja mucho lo que son punteros. Probablemente sí los han visto en los lenguajes de programación que utilizan. Un puntero simplemente es apuntar a una dirección. A ver, permítanme aquí un comentario. Si quieres yo le contesto en lo que Gracias. no te preocupes. Sí, de hecho, quizás voy a dejarlo un poquito nada más a darle la introducción y las respuestas. No, la introducción. La respuesta la vamos a ver la siguiente sesión. Para dejarlos de descansar. Ahora, esto de polimorfismo, les digo, puede ser un poquito complejo de entender, lo vamos a ir viendo. Y sí me es un poquito importante irles como aclarando esta diferencia, porque yo les digo, un puntero apunta a una dirección de memoria. Es una variable que guarda en dónde está guardada el valor de otro. Por decir, tengo mi variable A puntero que dice que el valor de B está guardado en la dirección de memoria 3068. ¿No? Y A simplemente guarda esa dirección de memoria. Cuando ustedes empiezan a meter a ese nivel, ya estamos hablando de algo a bajo nivel. ¿Por qué? Porque es estar cuidando mucho memorias, porque imagínense que donde no hayas guardado, que en lugar de 3068 era 3067. Y en 3068 tenías otra variable. Entonces, si estás tratando de hacer modificaciones a a ese nivel de abstracción, puedes estar llegando a equivocarte mucho. Y pues si hablamos de esto, llevarlo a un tema, a un tema de transacciones, un tema de bancos, pues puedes estar, no sé, un cambio simplemente no era en este byte, era en el otro, pues estar sobreescribiendo valores que no son. Entonces, con la llegada de este tema de programación orientada a objetos, encuentra que se puede empezar a hacer como que con disciplina esto, pero todavía un poquito más a alto nivel, ya no tan a bajo nivel, y es por eso que ellos dicen, ok, es muy importante este constructor de esta clase, estas variables y estos métodos, instancia,
y que se van dando cuenta que pues una clase pudiera tener, o una instancia puede tener muchas formas. A lo mejor ahorita todavía no les queda claro, no se preocupen, vamos a irlo desarrollando. Les voy a ir mostrando un poquito más de ejemplos con código para que lo puedan ir bien. Entonces, ahorita nada más vamos a quedarnos con esta idea que Paul lo que hace es, nos impone como esta disciplina en transferir de forma indirecta el control, ¿no? Veníamos de un control donde teníamos funcionalidades, funciones, llamábamos a otros, hacemos llamadas a otros archivos, tenemos variables locales, globales, y empezamos a migrar a un tema donde transferimos de forma un poquito indirecta el control. Por hoy, no sé si les parece que por hoy todavía nos faltan como otras 20 diapositivas más. Si solo de por sí nos va a llevar un poquito más de tiempo. No sé si por hoy les parezca que hagamos la pausa hasta aquí, o si quieren, pues lo podemos dar hasta las 9. No hay ningún problema que terminemos, pero no estoy segura de que vayamos a terminar todo. Y nos vamos, seguimos. Hablen ahora o le seguimos. Muy bien, pues le seguimos entonces. Ale. No, iba a decir que pues si crees que a las 9 se vaya a quedar incompleto el tema, pues sí, lo damos por terminado. Pero si crees que a las 9 terminamos, pues dale. No, creo que vamos a terminar. Probablemente surjan dudas, porque si nos estamos metiendo un poquito más un poquito las entrañas de lo que es el paradigma. Entonces, puede que sí haya más dudas que nos vamos a ir deteniendo. Ok, pues yo votaría porque si no podemos darle el cierre, y ya la siguiente sesión pues retomamos para que pues no quede el tema a la mitad, como ven. Si quieren nada más pongan una reacción para ver si están de acuerdo o algo. Mira, Daniel Por mí dice. está bien. ¿Está bien que pausemos, Zigzag, o que le sigamos? Creo que fue el pause. Ok. Creo que vi unos tres que sí. Que dijeron que sea el pause. Ok. Sí, sí, también ya, para que no se me vayan a confundir también con la estructura de IPO. Que nos falta también la otra, que es funciona. Vale, ok. Entonces, podemos dejarlo por hoy. Como quiera, igual y les comparto, y le pido a Ale que también lo pueda compartir. Se lo subo por ahí a Discord, para que lo vayan viendo. Si van teniendo dudas, pregúntenme, o si quieran que pongamos más ejemplos, pues yo preparo un poquito más. Por decir, si esto de punteros no les quedó muy claro, les digo, yo la primera vez que lo vi, ni entendí, así que si quieren que profundicemos en ese tema, adelante, ¿no? Probablemente si trabajan ustedes ya con Python, con PHP, con estos lenguajes orientados más a objetos, probablemente no les ha tocado manejar punteros. Eso se maneja más como con C, que es uno de los que conozco que los manejan. Sandra pregunta si hay canal de Slack. Creo que habíamos quedado que sí, no podíamos crear un canal. Pero no Sí, canal, sí, canal. yo votaría por unirlos al canal que ya tenemos de Women Code, y ahí yo les abro un canal aparte para el grupo de estudio. No sé si les gusta que se maneje así, o también tenemos el grupo Facebook donde ahí pueden estar comentando, como ven. Ando buscando el link. Ahorita les pasamos el link de ok. Muy bien, entonces si quieres, pausamos ya está el recording. Sí. Digo nada más para que no se fueran con la duda, que es justamente con lo que vamos a iniciar la siguiente sesión. Por decir, yo solía dar esta definición,
Po es una combinación de datos y función. No es, si bien sí es cierto, cuando pensamos que o punto función de algo, objeto punto algo es diferente de función algo, pues en realidad es mentira, ¿no? O sea, nuestra programación nos va a indicar, pues terminan haciendo lo mismo, así que no es una diferencia. Si suelen dar esta definición, no es algo que, no es lo que es Po. Esta de modelar una forma de modelar el mundo real es bastante popular que la digamos. Sin embargo, pues también nos da a entender que en estructura no lo pudiéramos hacer. Y tampoco es tan real porque incluso sí lo podemos hacer y suena un poquito a veces medio imprecisa. Y por último, que fue con la que ahorita se fue más cercano, que es, mencionamos estos conceptos, ¿no? Encapsulación, herencia y polimorfismo, pues que Po involucra estos tres. Sí en la mezcla de estos tres, pero uno es el más importante que el otro, que es polimorfismo. Vamos a ver por qué encapsulación y herencia, si bien viven dentro de Po, ¿por qué o por qué en realidad no es solamente de él? O sea, ¿por qué sí está dentro de estructura? Que esos ejemplos son los que les quiero mostrar, ¿no? De que, oye, pues así se hace en estructura y así se hace en Po. O sea, sí se puede con uno y otro. Y ahora sí, nos quedamos en la página 27 y en la siguiente sesión continuamos con lo demás. Lo que seguiría después de este es revisar programación funcional y también revisar lo que es, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver lo que es SOLID, qué significa y por qué es que a mí me es muy importante que entendamos esto del polimorfismo, que nos quede claro muy bien las bases de paradigma orientado a objetos, porque es la base para la mayoría del arquitecto. Y a pesar de que trabaja a lo mejor en algo estructurado, funcional, cae mucho de la arquitectura, viene a estar relacionado con estos conceptos. Entonces, pues bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, ya nada más les voy a dar unos avisos parroquiales ya. Ok, voy a terminar de grabar. Creo que ya no estoy grabando. ¿Sí termina mi pantalla? No. Ok. Ahora sí ya.